tener la breve meditación de este capítulo 3 de Primera de Reyes, solamente para recordar un poquito lo que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 2. Vimos de esa exhortación que David hace a Salomón, exhortándolo a ser hombre andando en los caminos, estatutos y mandamientos del Señor, pues la responsabilidad que Salomón estaba por tomar requería de fuerza y de valor. También David le daría algunas instrucciones sobre la manera de cómo tratar a los enemigos, y esto con la idea de quitar de en medio a toda persona que sea un peligro, que se interfiriera en el reinado de Salomón. Por otro lado, también David instruyó a Salomón a practicar la lealtad de pacto, haciendo misericordia a los hijos de Barzillai, aquel hombre que ayudó a David cuando escapaba de Absalón, y esto para mantener firme la promesa que David le había hecho a este hombre. Esto ayudaría a Salomón a poder gobernar con un carácter justo y misericordioso. Dice Primera de Crónicas, capítulo 22, no lo busquen, yo se los leo, versículo 11 al 13, dice: Ahora pues, hijo mío, David hablando a Salomón, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios, entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Hermanos, qué hermoso consejo da David a su hijo Salomón. Esto es para que Salomón sea ese hombre y ese varón de un carácter esforzado y valiente que se requeriría para tomar el reino. Para este tiempo, algunos comentaristas comentan que Salomón tenía alrededor de 20 años, y es por eso la exhortación con la que David de una forma vehemente instruye a Salomón para tomar el trono de Israel. Hermanos, estas palabras que David le dice a Salomón, que le dice: Jehová te dé entendimiento y prudencia. David se lo dijo por la propia experiencia que él ya había tenido, porque son cosas necesarias para un gobierno justo. Estas palabras seguramente quedarían impregnadas en la mente de Salomón, y es prácticamente lo que Salomón pide en lo que acabamos de leer, hermanos, en este capítulo. Ese consejo que David le dio. Vamos a ver nuestro capítulo de hoy. Esta historia, hermanos, es una de las historias que han llamado mucho la atención y contiene algunas cosas de suma importancia y de interés en las cuales podemos extraer mucha enseñanza y varias cosas que podemos aprender. Simplemente al inicio del capítulo, si se dan cuenta, se dice que Salomón hizo parentesco con Faraón. Otras traducciones dice que hizo alianza con Faraón. Hermanos, al inicio, hermanos, nos enseña esta parte, porque el casarse con personas de la realeza, entre la realeza, esta era una estrategia política, era una forma de evitar conflictos entre ambas naciones y de hacer alianzas políticas y de negocios. Como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 10 de Primera de Reyes, la forma que Salomón hacía negocios con Egipto. Pero hermanos, quiero que meditemos algunas cosas de nuestro capítulo, para eso quiero que pongamos nuestra atención en el versículo 5, dice así: Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Hermanos, esta es una impresionante oferta que hace Dios a Salomón. A Dios le agradó mostrar esta generosa promesa: pide lo que quieras que yo te dé. Dios quería mostrar a Salomón las abundantes riquezas de su gracia. Con esto el Señor quería mostrar a Salomón que el Señor estaba con él y que él debería aprender a depender del Señor en todas las cosas que iba a tomar para tomar las buenas decisiones, ya que Salomón, además de tomar un reinado, tenía una de las tareas más importantes, que era edificar casa a Jehová. Hermanos,
En el versículo 6 se nos enseña que Salomón, ante esa oferta, ante esa promesa, Salomón no se apresura a pedir inmediatamente. Para eso, antes de hacer su petición, él exaltaría la misericordia de Dios por la fidelidad del pacto que hizo con David. Agradece el cumplimiento de la promesa y reconoce que por esa promesa que Dios le hizo a su padre, él estaba ahora en el trono. Hermanos, otra cosa que vemos más adelante en nuestro capítulo, ahí vamos, acompáñenme a leer en el versículo 7 al versículo 9. Vamos a ver lo que lo podemos llamar como la desinteresada petición de Salomón. Versículo 7 al 9 dice: Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Hermanos, aquí de entrada ya hay sabiduría en este varón. Y es una cosa importante: cuanto más sabios y considerados son los hombres, mejor reconocen su propia debilidad. Salomón reflexiona y reconoce de la manera más humilde, y no con una falsa humildad, sino una sincera humildad, reconoce su incapacidad, reconoce su ignorancia, reconoce su inmadurez y sus limitaciones para tan grande responsabilidad. Se considera a sí mismo como un joven totalmente inexperto, y por otro lado ve la magnitud de su labor y de su responsabilidad, y considera que el pueblo del Señor no era cualquier pueblo. Era un pueblo grande y numeroso que tenía que tomar para reinar, un pueblo escogido por Dios, un pueblo santo, un pueblo que el Señor, el cual amaba. Hermanos, él consideró la magnitud de la responsabilidad. Saber cómo gobernar al pueblo del Señor fue su prioridad, su preocupación. Buscando que el pueblo estuviera bajo el mejor gobierno, no le importó en ese momento su reputación, ni su prosperidad, mucho menos buscaría lo suyo. Él no tenía ningún interés personal o alguna necesidad particular o buscar alguna tranquilidad. Él pudo haber pedido todo eso libremente, porque si yo estaba a la disposición de dárselo, hermanos, pero no fue así. Pero hermanos, ante esta oferta que hace el Señor, ¿se pueden imaginar qué pudo haber pedido a Absalón o a Adonías? ¿Recuerdan, hermanos, estos hombres? Solamente podrían buscar su propia gloria o el poder, no importándoles el pueblo, sino solamente queriendo buscar una posición. Pero no fue así. Salomón fue humildemente, hace su petición desinteresada, expresa su petición como una necesidad principal. Y bueno, y vemos lo que pide Salomón en el versículo 9, dice: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Derivado de esta gran oferta que le hace el Señor, Salomón pide un corazón entendido, un corazón dispuesto a escuchar la voluntad de Dios, un corazón dispuesto a aprender la voluntad de Dios y ponerla en práctica. No solo un conocimiento intelectual, no solo sabiduría, sino una sabiduría para poder gobernar al pueblo de Dios. Y él pide entendimiento, razonamiento. Hermanos, este entendimiento tan necesario para juzgar en justicia, para que pueda discernir y comprender entre lo bueno y lo malo, esta sería la clave para un buen liderazgo, tal y como David, su padre, lo deseaba para él. Este discernimiento, hermanos, para hacer un juicio cuidadoso en la mente y hacer una distinción entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, entre lo correcto e incorrecto, entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre.
La petición de Salomón se limitó únicamente a su necesidad y preocupación inmediata. Su prioridad, hermanos, en ese momento era saber gobernar al pueblo que estaba por tomar. Pero, hermanos, vemos la respuesta a ello. Lo que hace el Señor cuando ve esa petición que hace Salomón, dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Hermanos, Dios se agrada de esa petición. ¿Por qué? ¿Por qué se agradó? Porque Salomón pidió algo conforme a la voluntad de Dios. Pidió entendimiento para poder gobernar a su pueblo. Pidió algo que le daría la gloria a Dios. Pidió algo que exaltaría la misericordia y la justicia de Dios. No solo Dios se agradó por lo que él pidió, sino también se agradaría por lo que no pidió. Salomón mostró lo que había realmente en su corazón, y no era vanagloria, y esa actitud de humildad fue grato ante los ojos del Señor. Dios escucha su oración, y no nada más le da lo que le pide, sino le da mucho más abundantemente riqueza, gloria, prosperidad, un reino tranquilo, un reino de paz, hermanos. Como dice la Escritura en 1 Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, esa fue lo que le agradó al Señor, porque Él pedía conforme a la voluntad de Él. Y el Señor le da eso y le da abundantemente todavía más, porque Él se agradó, porque Él lo que quería era glorificar al Señor en su reinado, exaltar a Dios en su reinado. La Escritura siempre nos va a enseñar cómo pedir en conformidad a la voluntad de Dios. Hermanos, como una aplicación, ¿a qué nos anima esta historia? ¿A qué nos anima este evento? Hermanos, ¿pensamos que esta promesa solamente se puede limitar a personajes como Salomón u otros reyes? De ninguna manera, hermanos. Gracias a nuestro Salvador, a nuestro mediador Jesucristo, tenemos promesas todavía mucho más grandes. Dice la Escritura en Juan 14:13 y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esa es la apertura que aún su iglesia, aún en la actualidad, tiene esa apertura de poder acercarse y pedir. ¿Por qué podemos pedir? Porque lo podemos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo están escondidas todas las riquezas, abundantes riquezas de su gracia. Esa promesa es para su pueblo. Hermanos, también dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Hermanos, qué hermosa promesa para su iglesia hoy en día. Si lo hizo con Salomón, ¿no lo será para su iglesia? No lo será. Si alguno tiene falta de sabiduría, hermanos, la pregunta, ¿tiene alguno de nosotros falta de sabiduría? Todos, hermanos, humildemente lo vamos a reconocer. Todos tenemos esa necesidad de sabiduría, tenemos esa necesidad de entendimiento, de gracia, de discernimiento. Hermanos, reconozcamos nuestra incapacidad e ignorancia. Seamos sabios y considerados para reconocer que necesitamos entendimiento para escuchar y hacer la voluntad de Dios. Necesitamos sabiduría para poder gobernar nuestras propias vidas. Necesitamos sabiduría para poder servir al Señor de la forma correcta, como es digno, como Él se lo merece. Necesitamos sabiduría para saber gobernar nuestras familias. Necesitamos sabiduría para poder aconsejar. Para tantas cosas necesitamos sabiduría y discernimiento, hermanos. Si pedimos conforme a su voluntad, conforme a lo que Él le agrada, Él nos va a dar no solo eso, hermanos, sino nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos. Hermanos, que nuestras peticiones sean siempre con el propósito y el objetivo de que el Señor sea glorificado. Que la sabiduría que Dios da sea puesta en práctica en nuestras vidas. Que la justicia de Dios se manifieste en nuestros hogares y que Cristo sea exaltado en todo y que sea para la gloria y honra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, continuamos en este capítulo.
vemos que después de este evento, hermanos, que Salomón pide sabiduría, pide discernimiento para poder gobernar al pueblo de Israel. Es interesante cómo en ese capítulo inmediatamente se presenta un caso. Y no lo voy a leer, hermanos, ya lo sabemos, la mayoría de ellos ya lo hemos escuchado y es una historia que ha sido muy relevante. Pero miren, hermanos, es interesante cómo dice en el versículo 23, dice, el rey entonces dijo, hablando ya de las mujeres, del conflicto que había entre las mujeres y por los niños. Entonces, ya que se le lleva el caso a Salomón, entonces ya le dicen todas las mujeres, empieza la discusión entre ellas. En el verso 23 dice el rey, esta mujer dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Hermanos, aquí está, Salomón mismo entra en operación, entra en práctica el discernimiento. Pone en práctica ese corazón entendido que Salomón le había pedido al Señor. Pone a trabajar el entendimiento y el razonamiento para poder discernir quién de las dos tiene la verdad. Hermanos, era un caso complejo. Era la palabra de una mujer contra la otra. No había testigos, no había elementos que pudieran ayudar a un juicio, no había pruebas de ADN para poder identificar algún problema, no había nada. Solamente Salomón tenía que identificar quién tenía que ser. ¿Quién tenía la verdad? Para esto, ¿qué hace Salomón? Traigan una espada, partan al niño en dos y mitad y asunto arreglado. ¿Qué pudo haber pasado en sus mentes? Oye, esto no es sabiduría. ¿Qué descabellado, no se te hace? Partir el niño, ya había muerto uno, ahora quieren matar otro y mitad. Hermanos, no es así. Esta prueba que pone Salomón de partir el niño, haría sacar a la luz la verdad. Las reacciones ante la tentación, o ante la tensión, o ante el estrés, y los sentimientos no se pueden ocultar ni disfrazar, hermanos. La mujer reacciona. La mujer, es aquí donde la mujer, la madre, reacciona ante ese estrés. Sus sentimientos no los pudo haber ocultado. La otra no pudo tomar otra reacción, hermanos. Y leamos el versículo 26 que dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, Señor mío, dad a éste al niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partirlo. Sacó a la luz, hermano, la prueba sacó a la luz la verdad. Identificó Salomón perfectamente para discernir entre la verdad y la mentira, para poder emitir un juicio. Y es lo que Salomón le había pedido al Señor. Y este evento fue un evento maravilloso que derivado de todo ello, hermanos, pues vemos como el pueblo al final del capítulo dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Hermanos, en los capítulos anteriores se había sellado el trono de Salomón. Ahorita ante el pueblo había caído el temor. Era lo que el Señor quería para este hombre. Ahora, hermanos, un punto importante ya para terminar esta meditación. Ciertamente Salomón fue un hombre sabio, un hombre rico, con mucha gloria. El caso de nuestro Señor Jesucristo hablaba de la gloria de Salomón, que nunca más hubo otro hombre como él. Hermanos, pero hermanos, algo que también es digno de elogio, hermanos, y digno de imitar, no lo vemos en el versículo 3 y 4, hermanos. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba al rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. 1000 holocaustos. Hermanos, ¿se puede imaginar la cantidad de sacrificios? Aquí vemos dos aspectos claros de la manifestación que el amor
que Salomón tenía hacia el Señor, ese amor que tenía Salomón hacia el Señor. Primeramente vemos la forma interna, andando en los estatutos de David su padre, y la otra la forma externa, cómo manifiesta su amor hacia el Señor, ofreciendo, sacrificando 1000 holocaustos al Señor. Esta impresionante y nada escatimada cantidad de sacrificios demostrarían tanto la riqueza de Salomón como su propio corazón, al usar sus dones para glorificar a Dios. Hermanos, lo que movió a Salomón a tan grande adoración es lo que nos dice en el versículo 6, que el Señor le había dado abundante gracia, le había dado la oportunidad de estar en el reino. Tenía muchas formas o ideas por qué alabar al Señor, hermanos. Tenía muchos elementos por qué adorar hacia el Señor. Hermanos, donde Dios siembra abundantemente, espera cosechar en abundancia también. Dios no esperaba menos de Salomón, pues Dios le dio grandeza y gloria, hermanos. Hermanos, otros ejemplos de esta abundancia, hermanos, de esta manifestación de amor y que no escatiman en nada, lo vimos en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 24, el rey David, cuando le dijo a Araúna, no, porque Araúna le quería dar el terreno y los animales para el sacrificio, a lo que el rey David le dice, no, sino por precio te lo pagaré. ¿Por qué? Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Qué importante es aprender, hermanos, de esto. Es una forma de adoración costosa, es una forma de adoración en la cual tú te das, que algo que te cuesta, algo que te despojes a ti mismo por amor a tu Señor. Había bastante gratitud en sus corazones para manifestar esa adoración. Lo mismo lo vemos con la mujer cuando derramó su frasco de alabastro, su perfume de nardo puro. Hermanos, era un perfume costosísimo, que para comprar un perfume se tenía que trabajar todo un año para poder adquirir un perfume de esos. Esta mujer llega y lo derrama sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, preparándolo para su sepultura. En Cantar de los Cantares, este perfume es símbolo del amor fiel, puro y sin medida entre la esposa y el esposo. Esta mujer lo hizo como una muestra de amor y gratitud, y fue elogiada por el Señor al punto de que este hecho quedaría plasmado en los evangelios. Hermanos, lo que estoy diciendo no se trata de cantidades, no se trata de dinero, se trata del corazón, se trata de lo que realmente uno quiere dar al Señor. Y un ejemplo hermoso, vemos aquella viuda pobre, cuando estaban en el templo y que en el arca dice que solamente puso 2 blancas. Era la mínima cantidad, hermanos, la mínima de las monedas de menor valor. ¿Qué hace el Señor? Los demás dieron cantidades, los ricos, porque tenían dinero, pero ellos daban lo que les sobraba. La mujer dio todo lo que tenía. Era viuda, era pobre, pero se despojó por amor y gratitud a su Señor. No está hablando de cuestiones económicas, no estamos hablando de cifras, estamos hablando del corazón, porque se manifiesta en lo que hay en el corazón, se va a manifestar de una forma externa, en cómo se sirve, en cómo se adora, en cómo te das para tu Señor, que si te molesta, que si ya se te hizo pesado, que si ya no quieres, que qué fastidioso es todo esto. Hermanos, la queja siempre va a estar viniendo, hermanos, pero el Señor es digno. El Señor es digno, como dijo nuestro Señor Jesús. Dice, la cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, ¿creen que el Señor Jesús no es digno de mayor adoración, de mayor devoción, de que te des por Él? Porque cuántas veces nos ha perdonado todos nuestros pecados, una tras otra, una tras otra. Hermanos, lidiando con nosotros y perdonándonos, Él es digno. Hemos recibido mucho más gracia que el mismo Salomón. Nos ha dado mucho más misericordia. Nos dio a su Hijo, hermanos. Y si hablamos de esa manifestación de amor, hermanos, nada, absolutamente nada podría superar esa manifestación de amor verdadera, sincera y costosísima muestra de amor por nosotros.
Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay mayor muestra de amor que la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Salomón ofreció 1000 holocaustos. David no quiso que se le diera gratis. No, yo voy a dar al Señor algo que me cueste. La mujer derramó su perfume ante el Señor. Era una forma de manifestar su amor y renunciando incluso a un matrimonio, porque quería mostrar adoración, quería mostrar una forma externa de que el Señor se agradeciera de ello. Hermanos, Cristo es esa forma de amor mucho más grande por pecadores como nosotros. Él dio su vida, y como dice la Escritura, no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No fueron 1000 holocaustos. Hermanos, Él es digno de tu adoración. Él es digno de que tú muestres adoración al Señor como es debido. Hermanos, dejemos de quejarnos. Sirvamos al Señor. Él está dispuesto a darte sabiduría, y aún más que Salomón, Él puede darte el espíritu para que le sirvas como es digno, y aún le puedas adorar como Él es digno, hermanos. Con eso, hermanos, sigamos adorando a nuestro Señor, y que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, hermanos.